si es que me escuchan. ¿El audio está claro? Sí. Me confirman porque ya listo, sí se escucha. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver un poco un repaso de toda de la materia que hemos visto y necesito que ustedes participen, ¿no? Si es que ustedes están más interactivos y participan, vamos a avanzar más rápido. Entonces, la clase anterior les había dicho que vamos a ver en esta ocasión un repaso de la materia, como con los temas más puntuales que ustedes deberían ponerle atención. Entonces, dentro de la teoría habíamos visto, por ejemplo, el concepto de investigación de mercados. Entonces, ¿qué es investigación de mercados? Les, ya, yo les voy a decir de manera aleatoria una persona y me va contestando. Laura Mosquera, ¿qué es la investigación de mercados? No se le escucha, Laura. Eh, es el análisis sistemático para obtener una información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la mercadería. Ya. Entonces, la investigación de mercados es el proceso que comprende las acciones de identificación, recopilación, análisis y difusión de información con el propósito de mejorar la toma de decisiones en cualquier rama, ¿no es cierto? Entonces, eso habíamos visto de inicio. ¿Cuáles son los pasos para realizar una investigación de mercados? Yo mismo. No, a ver, Pedro, ¿cuáles son los pasos? Pedro, Pedro. Bueno, si no, vamos a avanzar muy pronto si ustedes no colaboran. Entonces no vamos a poder avanzar. Yo les voy a dar los temas y ustedes luego van a tener que buscar en la, mm, en la materia y en lo que hemos revisado para que vean cuál es la respuesta correcta. Entonces, habíamos hablado de la definición de investigación de mercados. Podrían ustedes revisar también cuáles son los pasos para la investigación de mercados y cuál es el primero principal, ¿no? El primero, luego el que viene de manera general y específica. Revisen todo lo que es el tema de definir el problema, cómo se define el problema y cuáles son las tareas necesarias para realizar, para revisar, perdón, para definir este problema. Revisen los conceptos de datos secundarios, qué son datos secundarios, qué son datos primarios, las teorías y diferencias entre la investigación exploratoria, descriptiva, causal, los tipos de recolección los métodos de recolección de datos. Ahí hablamos de encuestas, cuestionarios, por ejemplo,
¿Cuándo se utiliza una encuesta? ¿Cuándo se utiliza un cuestionario? Revisen eso. También los objetivos de la investigación de mercado, qué es lo que pretende, qué es lo que busca. Por ejemplo, puede buscar detectar los segmentos de mercado, conocer las necesidades de los clientes, evaluar la satisfacción de los clientes, todo lo que esté relacionado a la investigación exploratoria, descriptiva y causal, referente a los objetivos y las diferencias, definiciones de lo que es población, muestra, cuáles son las variables que intervienen en la fórmula del muestreo, qué representa la N mayúscula, si es que una de las variables del cálculo del muestreo es el nivel de confianza, es el error, el valor Z, la P, la Q, qué significa la P y la Q dentro de la fórmula. Ya, ¿qué más? Em, ¿Qué tipo de preguntas dentro de la investigación de mercado se busca resolver, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo saber? La diferencia entre las investigaciones cuantitativas, cualitativas, también. Revisen la materia de la investigación de diseño transversal, cómo se clasifica también. Recuerden que se clasifica en transversal simple y transversal múltiple. De ahí todo lo que es diseño de muestreo, cuál es el proceso del diseño de muestreo, cómo se define un problema de investigación de mercados, ejemplos, ahí tienen igual ejemplos, pueden revisar. También la teoría dentro del muestreo, cómo se clasifica el muestreo. Eso habíamos visto que es en función, muestreo probabilístico y no probabilístico. Dentro de los probabilísticos, ¿qué es el muestreo probabilístico y qué es el muestreo no probabilístico? Eh, ¿Cuándo se aplica? Y dentro del no probabilístico, ¿qué tipo de muestreo se encuentra? Y del no probabilístico igual. Las herramientas para el proceso de levantamiento de información, por ejemplo, qué es la encuesta piloto, los datos secundarios analizados de manera cualitativa, perdón, la investigación cualitativa, los grupos focales, las encuestas, los datos de observación. En el caso de la investigación causal, los experimentos de causalidad. ¿Qué más tienen que revisar? Si tienen alguna pregunta, díganme, ¿no? Aunque yo ya les di la opción de irles diciendo, formulando las preguntas y ustedes respondan, pero como no funcionó y no hay participación, entonces por eso les estoy dando solo los temas para que ustedes se enfoquen. Pero si hay preguntas, igual váyanme diciendo. ¿Cuándo se aplican, no? Las investigaciones descriptiva, causal y exploratoria? Eso sí repasen muy bien porque hay mucho de para esas preguntas. De las tres investigaciones, la exploratoria, la descriptiva y la causal. Igual de la investigación cuantitativa y cualitativa, las ventajas que permiten la medición de las conductas reales, por ejemplo,
para que no haya un sesgo de informe y el sesgo potencial causado por el entrevistador y el proceso de la entrevista se elimina o se reduce. Entonces vamos viendo las ventajas de la observación, de la metodología de observación, ¿no? Las desventajas también más relevantes de la observación, de las ventajas y desventajas de realizar experimentos en la investigación causal. Entonces, en la investigación causal igual hay la causa y efecto. A ver, Luz Mata me dice si dentro de estas preguntas están las preguntas orales. Yo les había mencionado que desconozco quién les va a aplicar el examen oral, pero igual de cierta manera desconozco cuáles van a ser las preguntas porque el profesor que les seleccionen para este examen, él tendrá que diseñar en función de la información que está en la plataforma. Entonces puede ser algo ya propio del profesor que es difícil conocer. Entonces, pero lo seguro es que es sobre la misma información que hemos visto aquí, que está en la plataforma. Decirles que si de esto van a salir las orales, realmente les estaría mintiendo. Revisen qué es la variable dependiente, la variable independiente, eh, qué son unidades o individuos de la población de estudio, la investigación de mercados y con qué contribuye, si contribuye con la rentabilidad de la empresa y por qué. ¿Qué más pueden revisar? Todo lo que es el planteamiento del problema, conceptos sobre la investigación por observación, eh, por ejemplo, si identificar, ¿no? La orientación entre la cualitativa o la cuantitativa de la investigación, cómo se encuentra ligada. ¿Qué más? Los objetivos de la investigación de mercados, diferencias y características de los datos internos, datos externos, qué es una hipótesis, la definición de la hipótesis, de muestra, de individuo, de población, de información primaria, secundaria. Aquí nomás se puede investigar con esta herramienta a consumidores, a los mercados, a los productos, a la empresa. ¿Qué más pueden revisar? El diseño de la muestra, eso también vimos bastante, que el concepto, ¿no? Que viene a ser el tamaño de la muestra para un error de muestreo dado, es independiente del tamaño de la población. El diseño muestral, definición de qué es el comprador, el vendedor, tendencias de mercado, segmento de mercado. Dentro de la investigación descriptiva, si podemos segmentar los mercados de manera geográfica, psicogeográficos, conductuales, demográficos, que realmente tienen que ser todos ellos, ¿no? En la investigación descriptiva podemos segmentar de todas esas formas. Igual, por ejemplo, dentro del criterio geográfico podemos tomar en cuenta la región, el tamaño de la ciudad, la densidad.
¿Qué más podemos decirles específicamente? Creo que eso es toda la información que ustedes tienen que revisar. Interpretación de datos también. Por ejemplo, si ustedes tienen imágenes, barras, pasteles, qué significa la información que está ahí contemplada. Por ejemplo, si es que yo tengo un pastel donde tengo cuatro opciones, ¿qué representan esas cuatro opciones con el porcentaje? Entonces ahí les van a dar igual opciones y ustedes tendrán que analizar cuál es la correcta. Identifiquemos también muy bien la causa y efecto en la investigación causal. Tengamos muy claro eso. Dentro de las encuestas y cuestionarios también vimos concepto de qué es el encuestador, la diferencia y los conceptos entre pregunta abierta, pregunta cerrada, cuándo se aplica una abierta, una cerrada, quién es el entrevistado, igual cómo se considera el entrevistado, la redacción del informe, la redacción del cuestionario, qué características debe tener. Por ejemplo, el cuestionario tiene que ser sencillo de completar, tiene que ser breve, tiene que ser atractivo, tanto en su presentación como el tipo de preguntas. El cuestionario tiene que atraer la atención del entrevistado. Las preguntas tienen que ser relevantes, las preguntas innecesarias no hacen más que alargar el cuestionario, por ejemplo. Incluso les había dicho cuántas preguntas tenemos o pues, se puede considerar para tener la información y no resultar canzones. A ver, Gualberto dice, hay unos casos de estudio en la plataforma, van a existir preguntas de dichos estudios como pasos en el examen de esta materia. Tal vez les mencionan el caso de estudio y cómo plantearían el problema, por ejemplo. Entonces, les plantean el caso y ustedes deberían seleccionar cuál es la mejor opción de planteamiento del problema. Entonces, sí puede haber ese tipo de preguntas. ¿Cómo se aplican las encuestas? Por ejemplo, si por correo, por teléfono, personal, en línea. También cómo la información se la puede obtener desde nuestros futuros clientes o mercado meta. A ver, Gualberto me dice, ¿existen datos estadísticos de accidentes de tránsito? ¿Van a existir dichas preguntas? Es lo que decía también, o sea, si hay datos estadísticos, en el examen estará cuál es el mejor análisis o a qué corresponde, a qué análisis corresponde o ese dato estadístico o esa imagen estadística. Entonces ustedes deben ver cuál es la interpretación de ese gráfico o de ese dato estadístico. Entonces sí, sí puede estar esas preguntas. De ahí igual tipos de muestreo. Habíamos visto los muestreos estratificados por conglomerados. Em, Habíamos visto igual una de las formas de obtener la encuesta en línea con los formularios de Google. ¿Cuáles son las ventajas de usar este tipo de formularios? ¿Qué nomás nos entrega como resultado cuando ya aplicamos estos formularios? Entonces, eso sí tienen que revisar. Eso también va a tener preguntas de los formularios en línea de Google. ¿Cuáles son los pasos que igual ustedes tienen ahí en la plataforma, los pasos, las ventajas, el link, cómo está, cómo se lo envía? ¿Qué más les podemos ver?
Creo que eso es todo. Lo final que les decía es el análisis de estos cuadros estadísticos o de la información estadística. Estudié muy bien las ventajas que tienen los tipos de investigaciones de mercados, cómo contribuye la investigación de mercados, en qué ámbitos, nomás eso fue la primera clase que vimos. Y eso vendría a ser todo realmente en resumen en lo que tendrían que enfocarse. Preguntas. Entonces, ¿hay preguntas? Creo que todo está claro. Si es que no hay preguntas, verán que esta es la clase donde tienen que aprovechar. ¿No hay entonces preguntas? Inge, una consulta. Aquí usted nos dice que hay tres tipos de investigaciones, la exploratoria, la descriptiva y la causal. Pero Ujú. en el video que está colgado en la plataforma, el ingeniero menciona otros tipos de investigaciones. Eh, o estoy equivocado. A ver, ¿el ingeniero o yo? No sé qué video están viendo. En el video que estuve observando, escuchando, sí menciona la exploratoria, Sí, la es- descriptiva y la causal, pero menciona otras más. O estas son las más importantes, las que están mencionando usted. a ver, dentro de la investigación de mercados y los tipos de diseño de investigación, ahorita les voy a compartir. Está dos tipos de diseños de la investigación exploratoria y la concluyente. Dentro de la concluyente tenemos la descriptiva y la causal. La descriptiva a su vez se clasifica en diseño transversal y diseño longitudinal y la transversal en diseño transversal simple y transversal múltiple. Entonces, en el examen sí se centra más en la investigación exploratoria, descriptiva y causal. Hay preguntas también de la transversal y la longitudinal, la transversal simple y la múltiple, pero muy pocas, pero hay más acerca de la exploratoria descriptiva y causal. Muchas gracias. Esa era mi inquietud. Y esta diapositiva han de haber visto en el video. Sí, 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 así es. Exacto. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
Listo, entonces si no hay más preguntas, chicos, muchísima suerte con el examen. Y creo que igual durante toda esta tutoría hemos revisado los puntos más claves. Hemos visto y igual ahora les he indicado igual los mismos puntos que ya hemos revisado. Entonces, muchísima suerte, prepárense y que les vaya muy, muy bien. Y muchas gracias por haber asistido. Si no hay más preguntas, me despido y que tengan una buena noche. Gracias, ingeniero.